El método GINSHT es una guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Esta guía es un documento cuya finalidad es facilitar el cumplimiento de la legislación vigente sobre la prevención de riesgos laborales derivados de la manipulación manual de cargas. Esta guía parte de establecer un valor para el máximo peso que es recomendado manipular en condiciones ideales, considerando la posición de la carga respecto al trabajador. Peso teórico. Tras considerar las condiciones específicas de manipulación evaluada, el peso real de carga, el nivel de protección deseado, las condiciones ergonómicas y características individuales del trabajador, se obtiene un nuevo valor de peso máximo recomendado, el peso aceptable. El resultado de la evaluación clasifica los levantamientos en levantamientos con riesgo tolerable y levantamientos con riesgo no tolerable, en función del cumplimiento o no de las disposiciones mínimas de seguridad en las que se fundamenta el método. El riesgo tolerable. Manipulaciones que no precisan mejoras preventivas. Debe recordarse que cualquier manipulación manual de cargas supone riesgo, aunque se considere tolerable y aún siendo el riesgo mínimo. Riesgo no tolerable. Tareas que implican levantamientos que poseen en peligro la salud del trabajador y que precisan modificarlas para alcanzar niveles tolerables de riesgo. El peso aceptable se define como un límite de referencia teórico. Si el peso real de la carga es mayor que el peso aceptable, el levantamiento conlleva riesgo y por tanto deberá ser evitado o corregido. El cálculo del peso aceptable parte de un peso teórico recomendado. El peso teórico depende de la posición de la carga respecto al cuerpo del trabajador, que a su vez depende de dos valores: altura o distancia vertical y la separación, la cual podemos observar en la siguiente tabla. Para hallar el peso aceptable, se encuentra la siguiente ecuación: el peso teórico multiplicado por el factor poblacional, el factor de distancia vertical, el factor de giro, el factor de agarre y el factor de frecuencia. Para hallar el factor de poblacional protegida, se debe tener en cuenta la siguiente tabla. Para que sea general, es para prevenir el 85% de la población. Si se desea proteger el 95% de la población, los pesos teóricos se varían reducidos casi a la mitad, aumentando el carácter preventivo del estudio. Si por el contrario se valora el riesgo para un trabajador de características excepcionales, especialmente entrenado para el manejo de cargas, los límites máximos de peso teórico aumentarían considerablemente. Y el factor sería 1.6, como se puede observar en la siguiente tabla. En el factor de distancia, es la distancia que recorre la carga desde que se inicia el levantamiento hasta que finaliza la manipulación. En función de esta distancia, el factor de distancia vertical tomará los valores indicados en la siguiente tabla. El factor de giro mide la desviación del tronco respecto a la posición neutra. Su valor depende del ángulo medio en grados sexagesimales formando por la línea que une los hombros con la línea que une los tobillos, ambas proyectadas sobre el plano horizontal. El factor de agarre mide la calidad del agarre de la carga, es decir, si la forma, el tamaño y la existencia de asas o agarraderas permite un buen aseamiento. El valor del factor de agarre depende de la calidad del agarre y se distinguen en tres tipos. Agarre bueno son los llevados a cabo con contenedores de diseño óptimo con asas o agarraderas, o aquellos sobre objetos sin contenedor que permitan un buen asimiento y en el que las manos pueden ser bien acomodadas alrededor del objeto. Agarre regular es el llevado a cabo sobre contenedores con asas o agarraderas no óptimas por ser de tamaño inadecuado o sujetando el objeto flexionando los dedos 90 grados.
y el agarre malo, el realizado sobre contenedores mal diseñados, objetos voluminosos a granel, irregularidades o aristas, y los realizados sin flexionar los dedos manteniendo el objeto presionado sobre sus laterales. El factor de corrección se puede evidenciar en la siguiente tabla. Por último, se encuentra el factor de frecuencia. El factor de frecuencia valora la frecuencia con la que se realiza la manipulación de carga. Para determinar el valor, el factor se considera tanto la frecuencia de las manipulaciones como la duración de la tarea en que se realizan las mismas. Se puede observar en la siguiente tabla. Una vez obtenidos todos los factores y el peso teórico, se prosigue a hallar el peso aceptable. Para determinar el nivel de riesgo se compara el peso real de la carga manipulada por el trabajador con el peso aceptable obtenido. Si el peso real es menor al peso aceptable, no hay riesgo. El riesgo es tolerable y las medidas correctivas no son necesarias. Si por el contrario el peso real es mayor al peso aceptable, el riesgo no es tolerable y las medidas son necesarias. Por último, el peso total de transportado diariamente se define como los kilos totales que transporta el trabajador diariamente, o lo que es lo mismo durante la duración total de manipulación manual de cargas. La ecuación es peso real por frecuencia de manipulación por duración total de la tarea.